¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien, Eduardo? Acá, súper bien, Manu, en un episodio más, en realidad el último de Cinema Dreamers. No nos Pero, van a extrañar, por favor. bueno, No, pero cuidado, o sea, lo que vamos a hacer es cambiar el formato, porque Cinema Dreamers no es solo un podcast, sino un vehículo o un emprendimiento que realizamos para hacer conocer un poco más de cine. Es realizar pequeños videos en donde vamos a tomar 5 películas, ya sea de un género, o de un actor, o de un director, de lo que fuere, sobre distintas películas que les debería llamar la atención, les debería interesar de ver porque son realmente muy buenas o tienen un desempeño aceptable, digamos, para el espectador. yo creo que una buena película es como un buen TR. A vos, Edu, no te gusta tanto el TR, No, no, no. pero a nosotros los paraguayos nos encanta. Una buena película digerimos así como un buen TR, con remedios, te llena así el alma, te deja algún aprendizaje. ¿Quién no quiere tomar un rico TR y también disfrutar una película? Combinar esas dos cosas. En la emisión de hoy estamos poniendo en play una de las películas más importantes de los años 70, obviamente de la historia del cine también, pero que dio un gran salto al cine de terror, que Así. fue, o que es mejor dicho, esta cinta de Ridley Scott, Alien, de 1979. Disparó después una serie de secuelas, Algunas buenas. algunas buenas según me dicen, en la 2 que se llama Aliens, porque la primera película se llama Alien, el octavo pasajero en castellano, que me parece un muy buen título. Nunca suelen dejar buenos títulos en traducciones. Y la segunda se llama Aliens. Hay una buena, una interesante diferencia de títulos. Después ya tenemos la Alien 3 que dirigió David Fincher, por ejemplo, que cuentan que tenía lo suyo, pero que no fue una gran película. Yo personalmente no la vi. Esta emisión es el Megamix, mano. El Megamix. Esto quiere decir una mezcla de todo esto que estuvimos hablando, de todo lo que tratamos en estas 4 semanas que nos precedieron, ¿verdad? Antes que nada queremos agradecer al Club Atlético Boca Juniors por vestir a nuestro amigo Eduardo. Todo el Ah, mundo me estuvo diciendo que la remera era muy linda, o sea que no hay tantos anti-Boca parece en Paraguay como creía. no, no, no. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque es hijo de Olimpia en la Libertadores. Sí, sí. Así es. En enfrentamiento directo. Y todos son hijos nuestros, ¿verdad? Exactamente, Cerro, por ejemplo. En fin, a mí me viste una remera Timberland de la tienda Outdoors. Tienen que visitarla, amigos. No estoy haciendo propaganda, solamente de agradecimiento. Volviendo con Alien. Yo la vi en la casa de mi abuela hace 18 años más o menos. Tenía mucho miedo y era muy chico. Antes de los 10 años, creo. Me sorprendió muchísimo. Yo no tenía casi nada, pero creía que era eso real. Mi tía, que ya era una persona ya adulta, me estaba explicando las cosas, obviamente. Le mando un saludo a ella, es mi tía Ruth. Que se trataba de... Esta fue su explicación. Que se trataba de una lucha entre extraterrestres y humanos por la Tierra o algo así. Esto era un viaje casual, un viaje así de exploración que tiene unos pequeños inconvenientes y ahí es cuando empezamos a sospechar qué onda amigo, fue lo que pasó, qué es lo que entró acá. O sea, no obviamente qué entró acá, sino ellos no desconocen eso. Alien es una película que mezcló de manera muy buena la ciencia ficción y el terror. En el episodio 6 de Cinema Dreamers tocamos justamente cine de terror. ¿Te acuerdas, Manu, que tuvimos un gran problemita que lo grabamos así a las apuradas? Ese episodio fue un poco difícil, un poco de terror. Un poco de terror fue porque el tiempo. ¿Sabes qué? Lo que más me atemoriza a mí es el tiempo, que no tengo tiempo para realizar todas las cosas que quiero. Así algunas veces quiero que el día tenga más horas o qué sé yo. Bueno, y en ese episodio de terror habíamos contado o hablado un poquito sobre películas como Dead Waters, que es de los años 90. Después habíamos hablado sobre Texas Chainsaw Massacre. Creo que ese fue un buen episodio, cortito, muy a las apuradas, pero hablamos de esas películas. Vamos a hablar sobre The Shining de 1980, dirigida por el dios
el dios del soccer. ¿Te acuerdas que en Supercampeones Sí. le decían el dios del soccer? Bueno, yo le llamo de esa manera al pedo, ¿verdad? A Pero Roberto. no, el dios del cine, ¿verdad? Que es Stanley Kubrick. Contanos un poco, Manu, de qué se trata y ahí vamos a empezar a contar todas las características, digamos, que rodean a esta obra que cada día se vuelve mejor. Cada día que pasa, pensás en la película y te gusta más. ¿Y por qué, verdad? De todo eso vamos a hablar. ¿De qué se trata el film y quiénes actúan también? Que siempre es bueno recordar. Para que se imaginen, ¿verdad? La mayoría, al menos. ¿Quién conoce el hotel, así, la reserva Chololo, ahí en Paraguay? Imagínate que un día vos estás buscando laburo y te llaman de ahí para cuidar esa reserva, ese hotel, en la época de invierno que no hay nada. Ahí donde está el arroyo, no hay nada. No hay nada, entonces vos tenés que limpiar, cuidar todo durante 2, 3 meses más o menos. Y ese trabajo parece algo fácil, parece un pan comido. Se va contigo tu hija o tu hijo. En el caso de la película, se va el hijo del protagonista y su esposa. La familia llega, se instala, ya le presentan todo el local, como dónde quedan las cosas. Le conocen al cocinero, que tiene así un poder oculto. Se van a dar cuenta lo rápido dentro de la película. Del llamado así, de ahí sale el título de la película, El Resplandor. Digamos así como telepatía. El hijo del protagonista también cuenta con esta característica. Después se van a ir descubriendo así dentro de la trama eh, cosas del pasado, así terroríficas. Es una obra de arte, tiene, digamos, que cada plano tiene un detalle especial, tiene un significado oculto. De por sí el inicio de la película ya es extremadamente terrorífico porque nos pasea como si fuéramos unos fantasmas por las carreteras, por los grandes lagos que rodean a ese auto que es el de Jack Nicholson, de Jack Torrance, que va emprendiendo su viaje hacia un hotel. La película se va dividiendo en base a los días y a ciertas cuestiones que ocurren. Por ejemplo, después de los créditos iniciales ya aparece un primer título que dice la entrevista. O sea que eso va a englobar todo lo que rodea a la entrevista de trabajo de Jack Torrance, de cuando él se presenta ante la administración del hotel. Lo recibe el señor Ullman, que es el encargado de mostrarle y de contarle un poco de qué va el trabajo. Nos Y damos de, cuenta que él es escritor también. sí, es cierto, Sí. Manu, que él busca escribir una novela y que ese ambiente del hotel de quedarse solo con la familia le va a ayudar muchísimo para la inspiración. Y de por sí ahí ya sentí mucho miedo, Manu, le cuenta, ¿verdad?, el señor Ullman a Jack que ese hotel tiene algo especial y que por eso nadie quiere estar ahí. Ocurrió un asesinato familiar y todos los miembros de una familia fueron muertos por el ex cuidador. Entonces, Sí. sí, para mí hasta ahora me sigue dando mucho temor, mucho miedo. Es cuando el Jack Nicholson, el Jack Nicholson, ¿verdad?, con su personaje Jack Torrance, sonríe y le dice al señor Ullman, tranquilo señor, yo creo que eso no me va a pasar a mí, todos vamos a estar bien. Esa es sinceramente una parte del comienzo de la película que me da mucho miedo. ¿Te acuerdas, Manu, de la sonrisa que pone Jack Torrance ahí en la entrevista? Esa primera parte, ¿qué te parece? Por algo a él le dieron después el papel del Guasón. Hasta le prometieron regalías en próximas secuelas de Batman, ¿verdad? Futuras secuelas de Batman. Sin que él mueva ni un dedo. Por algo a él, él tiene ganados 3 Óscares. En esa parte vos te das cuenta que, o hacerle caso a Jack Nicholson, ¿verdad? Con esa mirada tenebrosa y gélida. O dejar volar tu imaginación y preguntarte, ¿esto va a volver a pasar? Yo estoy viendo una película de terror, ¿verdad? ¿Cómo sigue, Edu? A través de los primeros 20 minutos de la película uno ya se mete de lleno. En paralelo vemos que una mujer con un niño están hablando. Ellos son la familia de Jack, la esposa Wendy y su hijo Danny. Y están hablando sobre si qué va a pasar con papá. ¿Va a obtener el lugar en el hotel? ¿Vos qué decís, Danny? Hablan de la situación de su padre, ¿no? La verdad es que después van Eh, ocurriendo un montón de coincidencias muy extrañas que Dani le bien... pregunta a su amiguito y él le dice que ya lo obtuvo, que ya obtuvo el trabajo.
Ahora vamos a tocar un poco la cuestión de Danny, que es el hijo. Un niño muy silencioso, retraído, cariñoso, pero que vive justamente de esa manera porque posee algo dentro suyo muy fuerte. Es porque él tiene un secreto que no que lo hace estar muy cauteloso, muy silencioso, ¿no? Él tiene un hábito de hablar con otra voz para referirse a su amigo imaginario llamado Tony. Por ejemplo, la mamá le pregunta, Tony quiere ir al hotel y el niño le responde, no, no quiero ir al hotel. O sea, cambia toda la voz, se hace más ronca la vocecita de Danny. Le pone una voz a Tony. Bueno, y a partir de esta familia empezamos a adentrarnos ya en la historia. El hotel posee un montón de cosas ¿Cómo se llama muy el hotel? raras. El hotel se llama el Hotel Overlord. Overlook, que está rodeado por una tremenda tormenta de invierno. Es maravillosa la forma de Kubrick de filmar esta película. Utiliza un soundtrack pero muy, digamos, discreto. Te da miedo el soundtrack, pero no es un soundtrack estridente como muchas películas lo suelen hacer. Sí, en las partes de terror, que ya la van a ver seguro, hay algo más pesado en cuanto a soundtrack. Y también en el tema de la cámara, Kubrick hace un seguimiento maravilloso a sus personajes, utilizando una cámara que se llama Steadicam, que la pueden ver en la televisión. En televisión, por ejemplo, en los programas de Bailando por un Sueño, eso van a ver que un tipo se está acercando con una cámara que parece la tiene atada pegada al pecho, ¿verdad? Esa es la Steadicam que se utiliza para seguir a personajes de manera muy fluida. Pero Kubrick hizo un uso que pocas veces se dio en la historia del cine. Quedó El Resplandor no solo como una de esas películas de terror, sino que también en factura técnica introdujo muchísimas nuevas tecnologías y también en el lenguaje cinematográfico dio un paso adelante. Kubrick siempre aporta algo al lenguaje cinematográfico, a la hora de filmar, a la hora de producir su película, de adaptar una obra literaria al cine. Siempre marca una pauta en algo. Para encerrar un poco lo de El Resplandor, esta obra está basada en una novela de Stephen King. Fue un éxito Bestseller. bestseller la novela de Stephen King. Sin embargo, la obra de Kubrick con el tiempo fue siendo un éxito. En el momento de que se estrenó esta cinta, no fue un éxito comercial. O sea, según vi en unas cifras, hizo el doble de su recaudación, lo cual es positivo. Pero Kubrick pensó que con esta obra podía ser un gran éxito de taquilla, ¿verdad? Sin embargo, lastimosamente no lo fue, ¿verdad? En su momento. Pero después sí, El- ¿verdad? y las famosas películas subvaloradas, que no tuvieron una alta valoración, tanto en lo que es lo monetario como lo que es lo nostálgico, ¿verdad? Después recién fue siendo considerada como una película culto, con grandes referencias en la cultura pop, con todos esos detalles que hay detrás de los planos así secretos, mágicos y toda esta encrucijada visual que nos presenta Kubrick. ¿Cuál fue? Cerramos El Resplandor, pero ¿cuál fue tu personaje favorito en la película? ¿Te gustó Jack Torrance? ¿Te gustó Wendy, la esposa? ¿Te gustó más Danny? ¿Cuál fue el personaje que más te gustó? Siempre va a ser Danny, el hijo, porque tenía esta cuestión que vos mencionabas. ¿Y qué pasó? El actor me había contado que esta fue como su única película, después se dedicó a la fotografía. Algo así como que él se dedicó a ser docente, creo también. O sea, fue una decisión más que inteligente la que hizo Danny Lloyd. Justamente se llama el actor, el niño que interpretó al protagonista, ¿verdad? Danny en la película. Y habrá sido una experiencia única para ese niño rodar con Kubrick, con un director que se conocía por ser muy demandante con los actores, muy perfeccionista, pero por lo visto el niño supo desenvolverse bien y dejó muy bien parada su presencia, ¿verdad? Porque los niños siempre son complicados también a la hora de actuar, ¿verdad? Cerramos entonces El Resplandor. Yo creo que vamos a hacer después un video
hablando un poquito de la película de forma más concreta. Hoy estamos contando más o menos nuestras opiniones más próximas, pero por favor véanla. Sobre todo cuando hace frío, yo creo que te va a dar más terror todavía. Le puedo poner 4 estrellas y media. Sí, Se le puede porque es una obra maestra basada en un libro exitoso. Puede tener algunas diferencias, pero eso es lo hermoso en esto. yo, Eh, Poquito le faltó para ser 5. yo le doy 5 sí o sí. No voy a explicar más por qué le doy 5 ¿verdad? Pero sí. Y un detallecito. La película tiene dos versiones. La diferencia ahora de estas dos versiones, ¿cuál es? Y así terminamos. El Resplandor tiene dos versiones. Una que se denomina la versión internacional, que dura 2 horas. Y la otra versión es la estadounidense US Cut, se denomina vulgarmente, que dura 2 horas 20 minutos. Ay, nunca vi esa, siempre viste la más corta. Bueno, una pequeña diferencia es que hay una parte en donde aparece una doctora después de que Danny tiene una visión. Aparece una doctora y empiezan a hablar de las relaciones familiares y demás hierbas, que es un complemento también interesante, así que les dejo de tarea por ahí si pueden conseguir la versión más larga, Avísenos. que también está muy buena y no se pierde para nada el terror en la cinta. Bueno, Manu, pasamos ahora al otro episodio, que fue el de actores y directores. Y también de películas sobre las Olimpiadas. Yo no sé cuál te gustaría tocar, si actores y directores o... Actores y directores. Robert De Niro, El Buen Pastor, te hablo un poquito. Trata sobre la creación de la CIA al término así, las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? Le encomiendan a Matt Damon, que es el protagonista de esta cinta, crear así un equipo de confianza, ¿verdad? Para poder hacer un contraespionaje en la Segunda Guerra Mundial, después hacer el espionaje contra los soviéticos, los comunistas, después ya se va agrandando y tienen el tema de la crisis de los misiles en Cuba, también en la época de John F. Kennedy. Así vemos una buena película sobre la creación de estas oficinas secretas en esa época, o discreta, donde Robert De Niro actúa. También hace un papel secundario, no estoy recordando muy bien. Es de un militar también dentro de la cinta, dentro en esa de alto rango en la creación de la CIA. O sea, De Niro hizo dos películas que habíamos mencionado antes. Era A Bronx Tale, Con Langelo. Calogero, sí, Colágeno, no sé qué se llama el personaje, ¿verdad? Sí, pero Calogero. O sea, De Niro tuvo dos buenos puntos a favor como director. Nunca más después dirigió, se dedicó más a hacer comedias, lo cual es una terrible pérdida para todos porque las comedias que realiza De Niro son excesivamente malas. Pero bueno, confiamos que va a encontrar el rumbo, a pesar de que ya está un poco entrado en edad el querido Robert De Niro, pero pienso que va a conseguir su papel importante muy pronto. Ahora, en base a las Olimpiadas, en una película que se me había olvidado de mencionar en ese episodio que tocamos a pedido de los oyentes, ¿verdad? El tema de las Olimpiadas, fue la película del año 2014. La película es Foxcatcher, del director Bennett Miller, que por ejemplo dirigió la película Capote, sobre el famoso escritor estadounidense Truman Capote. Muy bien. Foxcatcher pudo haber sido una película legendaria. Le faltó un poquito más de sustancia, puede ser. Lo que me pareció que le faltó fue un énfasis más interesante en un personaje. ¿Qué pasa? Nos cuenta Foxcatcher la historia de Mark Schultz, un medallista olímpico en los años 80, medallista olímpico estadounidense. ¿Qué disciplina? Lucha Está grecorromana. en la disciplina de lucha exactamente. Este papel, Lucha grecorromana. sí. Este personaje es interpretado por Channing Tatum, para mí en su mejor papel hasta la fecha, demostrándonos que no es solo un tipo de acción, un tipo
rudo, sino que también como un actor, digamos, Hace mucha comedia últimamente. sí, pero con un actor de tinte emocional. Como un actor de talla dramática también puede ser muy bueno. Entonces, las primeras partes de Foxcatcher nos muestra a los hermanos Schultz luchando en un complejo silencioso, que son partes, sobre todo los primeros 40 minutos de la película son geniales, porque nos muestra el vacío que tienen muchos de los deportistas. Uno piensa, bueno, en Paraguay nunca se le da apoyo, sin embargo, también en Estados Unidos, estos deportistas de disciplinas mal llamadas menores, son también después, al lograr su objetivo de la medalla, son completamente olvidados. ¿Qué pasa? Recibe Mark Schultz una llamada de John DuPont, un mega archimillonario, interpretado por Steve Carell. Así como que te llama Bill Gates, por ejemplo. Sí, de la misma talla. Steve Carell es John DuPont, este millonario que tiene una granja gigantesca, una mansión. Y vemos el personaje de DuPont, que es muy excéntrico, muy raro, muy extraño. Y lo que quiere es crear un equipo nacional para representar a Estados Unidos en las Olimpiadas y ganar medallas. El entusiasmo de DuPont parece muy, a pesar de su personalidad un poco excéntrica, parece sano el entusiasmo de este señor, pero luego todo va tomando un mal camino. No les cuento más de la película. Aparece también una actriz muy famosa en los años 60, Vanessa Redgrave, en una parte que para mí es fundamental, en donde John DuPont habla con su madre. Es una de las cosas muy buenas que tiene la película, los diálogos, pero que lastimosamente el énfasis en... Van a darse cuenta, el énfasis del personaje en la historia después se pierde y nos lleva a un camino un poco más regular. O sea, los primeros 40 minutos, por ejemplo, de la película sí eran muy buenos, pero se desinfla un poco. Igual Foxcatcher, véanla, es una película que muestra muchas cosas de De- la sociedad. Desnuda muchas verdades en la sociedad. ¿Qué te pareció Foxcatcher que la viste? También quiero recalcar lo que había dicho Eduardo, esto de que la sociedad es muy rápida para olvidar. Em, Festeja siempre cuando obtenés algo, cuando le representas a alguien, a algún país, pero después son como héroes olvidados, soldados desconocidos que ya tuvieron ya su fecha de caducidad y que ya no son más así miembros importantes o importantes para la sociedad. Hay una parte que hay que recalcar que es cuando Mark Schultz, el personaje de Channing Tatum, está comiendo de un tupper así en una casa pequeña. O sea, son pautas de que da la película de cómo los deportistas, ¿verdad? Alrededor del mundo no son bien valorados. Yo creo que eso cambió ahora mismo en Estados Unidos. Estados Unidos le quiere muchísimo a sus campeones olímpicos, a sus medallistas olímpicos. Yo leí sobre eso, que tienen pensión, que no, nunca son... Ahora ya depende de cada uno hacer, ver cómo termina su vida. Ellos tienen pensión de por vida así decretada por el Congreso, por ejemplo. Postcatcher, que también tiene la actuación de Steve Carell, como estamos contando. El El de prota- Virgen a los 40. Cierto, cierto, exacto. Un tipo muy de comedia, pero acá da mucho terror, da miedo. Él tiene el control de toda la situación en la película y eso es muy, pero muy siniestro. La película, por ejemplo, te digo que se desarrolla en la casa, mayormente en la casa de Steve Carell. Él es el dueño de la casa. ¿Y qué hace cuando el dueño de la casa te dice esto, hace esto, lo otro, aquello? Tenés que obedecer, quedarte bien con él encima, actúa como un mecenas tuyo. Empieza a auspiciarte, a tratarte bien, a querer que vos le des a cambio una medalla. Sí, entonces es una relación que se va forjando entre Mark Schultz y John DuPont que se va haciendo muy, pero muy fea. Y no te cuento más de la película. Quiero que le des una oportunidad y me parece que vas a salir conforme después de verla. Y en el episodio 8, justamente eso es lo que hicimos ahora. Mezclamos un poco los dos géneros o las dos temáticas. En el episodio 8 tocamos sobre drama. Yo creo que eso se mezcla perfectamente con lo que estábamos contando recién de Foxcatcher, que hablaba de las Olimpiadas.
pero que también es un drama sobre el deporte. Es una película que me tocó verla en el cine, por cierto, y me pegó muy fuerte. Y creo que Foxcatcher posee un buen mérito para ser considerada, ¿verdad?, como una de las películas más interesantes de esta década. En el último episodio, Manu, tocamos lo que es el cine latinoamericano. Hablamos, De siete cajas, sí, muchísimo. hablamos de Pichote también, de la película brasileña. Asimismo, de la marginación en las favelas, en Sí, los menores especialmente. de Ciudad de Dios también. Muchas brasileras al final tocamos. Decime, ¿de qué película latinoamericana querés hablar en esta parte del podcast, tratándose del episodio anterior? Vamos a O hablar, elegime otra igual. vamos a hablar de la película El Clan de Pablo Trapero, protagonizada por Guillermo Francella y Peter Lanzani. Este film ganó, por ejemplo, el Festival de Venecia el año pasado, en el 2015, y cuenta la historia de la familia Pucho, que fue en los años 80 en Argentina un clan, como dice justamente el título de la película, una familia que secuestraba, torturaba y asesinaba personas en su propia casa. La película, desde todo punto de vista, desde una factura técnica impecable. Pablo Trapero se sube a la carroza de los mejores directores del cine latinoamericano de la historia, me parece, porque un trabajo, un film como este no puede ser catalogado como algo menor. Es cierto, la película tiene unas falencias en el tema del contexto, o sea, mejor dicho, de pintarte por qué Arquímedes Pucho, el personaje de Franchella, hace lo que hace. Conocemos, vemos al principio que habla el expresidente argentino Leopoldo Galtieri, después que habla, perdón, no habla Galtieri al comienzo, sino a la mitad de la película. ¿Qué es lo que dice? No. El que habla primero es Raúl Alfonsín. Cuando se crea una especie de comité de desaparecidos, aparece también el escritor Ernesto Sábato en esa conferencia ahí que vemos a través de un televisor. La película se da en los años 80, toca desde el año 1982 más o menos hasta 1985, que es el año más importante para esa familia. Manu, sinceramente esa película te recomiendo. Me parece que es en el cine latinoamericano pocas veces tuvimos una película de esta factura, de tanta excelencia en cuanto a producción, en cuanto a actuación. Me da una pista de lenguaje narrativo. Bueno, en realidad lo que hace el clan es emular un poco a Martin Scorsese. Por ejemplo, utiliza música de Serú Girán para una secuencia en donde hay un secuestro. Eh, o sea, viste que Scorsese siempre hace eso, ¿verdad? Pone rock and roll. Y hace un plano, o sea, hace el plano en cámara lenta también utiliza mucho. A A poner veces una sí, a música. veces sí. Pero por ejemplo, si vamos a tomar, qué sé Los yo, los infiltrados. infiltrados que suena Gimme Shelter, ¿verdad? Sí. Creo que al comienzo de la película y ahí vemos toda que se va desarrollando algo, ¿verdad? Hace lo mismo eso, Comfortable Numb también. sí. De Pink Floyd. La, pero la audacia de Trapero es notable. El final es uno de los finales más increíbles que haya visto en una película. Pero es cierto, el clan sufre una falencia en los primeros 20 minutos porque no te pone de manifiesto completamente a qué pertenecía Pucho, ¿verdad? El personaje de Franchella, que hace, tengo que destacar otra vez, un papel pero delirantemente espectacular. ¿Alguna peli más, Manu, para recomendar? Y ya vamos cerrando el episodio. ¿Quién dirigió Nueve Reinas? Nueve Reinas la dirigió el ya fallecido director Fabián Bielinski, que es para mí un director muy importante y lastimosamente falleció muy joven, Un malogrado sí, director. pero que dejó dos obras muy importantes, como está diciendo, Nueve Reinas.
Y la otra película que dirigió, también para mí una gran peli que es El Aura, con Ricardo Darín también. Contanos de qué va Nueve Reinas y qué influencia tuvo incluso en la cultura latinoamericana. Nuestro protagonista es un timador profesional que recoge, ¿verdad?, en un incidente ocasional dentro de... ¿Cómo? Era Una estación de servicio. una estación de servicio. Se conocen ocasionalmente por otra treta así del secundario, del actor secundario. Y después hay una historia entre ellos donde tienen que conseguir una estampilla. Sobre eso se van dando tramas muy hasta espectaculares, podemos decir, porque no crees qué tan ingenua puede ser la gente o qué tan ingeniosa pueden ser personas malas o dedicándose a eso. Me parece que la primera parte de la película es muy buena. Después con el tema de las estampillas no sé. Pero la primera parte sí es muy buena, digamos, los primeros 35 minutos, porque ahí conocemos a todo lo que desarrollan los personajes. Está la famosa secuencia de tía, tía, ¿te acuerdas? Cuando empiezan a tocar el timbre Sí, de un hotel, ¿verdad? No es de un de un hotel, edificio de sí. apartamentos. La película tiene esos momentos geniales, como cualquier película, si te querés llamar grande, debes desarrollar un gran momento. El clímax, o mejor dicho, el punto más alto, el punto más hermoso del film me parece que es cuando en una secuencia Ricardo Darín y Gastón Pauls, que son los actores, ¿verdad?, protagonistas de la cinta, van caminando y el personaje de Darín explica quiénes están afuera. O sea, qué tipo de criminales hay en la ciudad o entre nosotros, ¿verdad? Y hay un montaje maravilloso y a medida que Darín cuenta quiénes son esos animales que nos rodean, nos va mostrando rápidamente el accionar, O ¿verdad? sea, por Sí, ejemplo, te dice, mira, esos son los pirañitas, actúan así, así o asado. O esos son los bolsoneros, actúan así, así, así. Te da toda una visual de lo que es ese submundo. el, un diálogo increíble también en la película. Pero me quedo un poco más con los primeros 30 o 40 minutos en donde mostramos todas sus fechorías a baja escala. Y me parece que cuando empezamos a llegar a lo que es algo de más alta escala, ahí como que no sé, ¿verdad? No, la película no me gusta demasiado, pero hay que reconocerle el gran impacto que tuvo tanto en Argentina como a nivel mundial, ¿verdad? Incluso se hizo una remake en Hollywood, como siempre Hollywood hace las remakes de las películas latinoamericanas en escala menor, porque supuestamente nosotros no existimos, ¿verdad? Cosa que es completamente errado. Si era una película europea, tal vez ahí sí van a más alta escala, con todos los grandes nombres. Aquí solo actuaron Diego Luna y John C. Reilly, que para mí no son dos actores muy buenos, en la película del 2006 que se llamaba Criminal. A Nueve Reinas, ¿cuánto le das de calificación? Yo le doy 4 estrellas, me gustó muchísimo. Así también marcó tendencias, ¿verdad? Hasta se hizo un remake de ella. Y como decís, nosotros no somos solamente Sudamérica o Latinoamérica en el cine. En las grandes corporaciones de revistas tienen la culpa. Yo le doy 3 estrellas a Nueve Reinas, como estaba ¿Qué no te diciendo. gustó? Y como te estaba diciendo al comienzo, me parece que si hablábamos de un delito a menor escala iba a ser mejor la película. O sea, la trama después con las estampillas ya me parece exageradísima. Sí, exageradísima en serio. Eh, porque empezamos, ¿verdad?, con dos tipos que parecen de poca monta y después se meten en un negocio de escala mundial, ¿verdad? Así que Es ponerle así como robar una obra de arte. sí, Un cuadro. está todo muy bueno, el final y todo bueno, pero no sé, siempre me quedo, si me hablas de Nueve Reinas, para mí la película son hasta los 40 minutos y que realmente me parecen pero fantásticos. Y así, Manu, nos despedimos del podcast, no de Cinema Dreamers, no de los oyentes para siempre, sino que
Ahora vamos a tomar otro rumbo a través del video, porque esa es la cuestión con Cinema Dreamers, de que vamos a ir cambiando, mutando, evolucionando y viendo nuevos caminos. Como todo tiene que evolucionar o pasar a algo un poco diferente para poder innovar, poder ser mucho mejor visto. Em, Eduardo ya le explicó de lo que se trataba. Yo me despido de ustedes. Gracias, Eduardo. Hasta siempre. Sí, claro, claro que hasta mañana, ¿verdad? Incluso porque vamos a continuar, pero en formato podcast. Este es el último episodio, porque acá queremos fomentar varias cosas, entre ellas la crítica, en otros momentos de repente un conteo de filmes o pequeñas observaciones. O sea, no es solo hablar a gran escala, ¿verdad? Sino también mostrarte un poco por qué las películas son buenas. Y eso lo vamos a hacer ahora a través del video. Les mando un abrazo y el próximo formato ya será en video. Así que espero que nos sigan como lo estuvieron haciendo siempre. Un abrazo, gente. Arrivederci.